hay sitios donde que han dado lugares a canciones como si las paredes hablaran, ¿no? Porque en los lugares donde ocurren reuniones, conspiraciones, a veces quizás, o bueno, intercambios de personalidades importantes, pues suelen quedar en esos lugares ahí, en una memoria silente, recogidas cosas que ha venido a traernos en esta oportunidad un documental que se está presentando en el Centro Cultural Trasnocho de allí de las Mercedes, donde Margarita Cadenas pues ha tratado de recrear lo que ocurrió en la casa de Miguel Otero Silva, que si mal no recordamos queda en Cebucán, no quedaba en Cebucán, y pues allí ocurrieron cantidad de cosas que tuvieron que ver con la transformación del país, incluso la transformación política y la transformación cultural. Bueno, y lo has llevado un poco a esta pieza documental. Bueno, justamente yo quería agregar... Gracias. Bienvenida, Margarita. Yo quería agregar algo. Tú dices la casa de Miguel Otero Silva. No, es la casa de Miguel Otero Silva y María Teresa Castillo. Cierto, ¿verdad? Una casa emblemática donde tenemos dos personajes, dos íconos de la sociedad venezolana, de Venezuela, de Iberoamérica, importantísimo, estos dos íconos, y que a él le decían el hombre Congreso, a ella la mujer Ateneo. Entonces te puedes imaginar el abanico que había allí en esa casa, no tan solo lo político, lo literario, lo artístico, la cultura, los festivales de teatro. Por esa casa pasó, bueno, y todos los personajes importantes en la política, la cultura y el arte pasaron por Macondo. Entonces, bueno, yo con el documental lo que quise hacer es recrear un poco lo que dice García Márquez. García Márquez, él dice de Macondo, su Macondo, la verdadera, de 100 años de soledad, él dice que más que un lugar es un estado de ánimo. Y mi documental es tratar de recrear el estado de ánimo. Sí, porque Macondo ya no está por lo demás en la casa, ¿no? Pero allí, como bien lo comentaba Mariana, ocurrieron cosas maravillosas de la cultura. Alejo Carpentier, maravilloso. Borges, Cortázar, Neruda, Miguel Ángel Asturias. ¿Cómo cómo fue la idea justamente de rescatar para los venezolanos esa memoria de Macondo? ¿Cómo te planteaste la idea del documental, Margarita? Bueno, es una historia muy personal. Yo tengo muchos años viviendo fuera. Yo vivo vivo en París desde hace más de 30 años, pero los últimos años he estado vengo 1 o 2 veces al año a Venezuela. Entonces vine a votar. Llegué el 21 de noviembre. Venía a votar y me tenía que ir, pero bueno, me tuve que quedar, porque yo soy vecina contigua, pared con pared, de lo que era la Casa Macondo. La terraza de mi apartamento daba sobre el jardín de Macondo. Entonces, como cineasta, periodista, comunicadora social, no me podía quedar sin hacer nada. Entonces, lo primero que hice fue agarrar mi cámara y empezar a filmar el derrumbe, como el proceso. Todos los días esa casa se tumbó muy rápidamente, casi en 3 semanas, y bueno, filmé. Y después que tenía eso dije, bueno, no vamos a hacer un documental sobre el derrumbe, hagamos el documental sobre la casa para entender lo que significa ese derrumbe. Fíjate una cosa, ayer estuvo Miguel Enrique y Margarita en Aló Ciudadano a propósito de esta fecha del aniversario nacional, de la edición aniversaria. Entonces Miguel siempre hace esta gira y hablaba de que el gobierno señala que el Nacional es un periódico de oposición, vendido al imperialismo, dictadura mediática, y todo eso, el cuentico ese. Y él decía, no, porque el Nacional siempre ha tenido una postura, siempre tiene una postura política y ha defendido las cosas en las que ha creído. Y como el Nacional es un periódico muy hecho a imagen y semejanza de Miguel Otero Silva, bueno, Miguel era un hombre de izquierda, sí, totalmente, un demócrata, un hombre culto, un hombre de una gran tolerancia por un gusto por las buenas cosas, que le gustaba vivir.
y eso lo expresaba el periódico. Por eso que el Nacional es el gran periódico que Bueno, el nació, primer papel literario. Y ese señalamiento que tú hacías. Y está además casado con María Teresa, que es la gran fundadora del Ateneo y uno de los puntales de la cultura venezolana. Ícono de la mujer De la mujer venezolana. venezolana. Nosotras, Y- las venezolanas, le debemos mucho a Además, María Teresa longeva, Castillo. María Teresa tiene 90 y no sé cuántos años. No, tiene 100 años. 101. Imagínate tú. 101 años. Pero esa es una historia que es como la historia del país también. Hay mucho en esa casa. Mire, hay todas las conspiraciones habidas y por haber, en términos políticos, no va a decir, vamos. Se armaron ahí, también con Miguel Enrique, porque Miguel Enrique, como le gustaba la política, ahí fue Chávez. Y Sí, se puso camisa sí. y durmió ahí. Bueno, es Y que su primera, mira, pero su no, primera no es directora tan de la solo OSI fue Chávez. Carmen Ramia. Mire, no tan solo Chávez. Por esa casa pasaron todos los presidentes, todos los presidentes venezolanos democráticos pasaron por esa casa. Ahí, bueno, en el documental, por supuesto, yo quise retrasar un poco cada uno de estos aspectos. La parte literaria, porque es muy importante. Neruda llegaba a esa casa y era su casa. Matilde Urrutia vivió allí meses. Hay gente que vivió años también. Entonces, yo quise hacer un documental, sobre todo ameno, tan divertido como esa casa, porque en esa casa se hacían unas fiestas. Unas fiestones. Bueno, Ay, yo te acabé esto, mira, más de una vez con el copete. Con el moño suelto. Entonces, esa casa era muy diversa porque teníamos estos dos íconos, estos dos personajes extraordinarios y sus amigos, sus relaciones, lo que sucedía en el momento, todo terminaba en Macondo. Aparte de eso, era la casa de familia donde habían piñatas, nacían niños, Los nietos, matrimonios. Había unas hallacas deliciosas. Hacían, María Teresa es muy conocida por sus hallacas, pero también están las mejores orquestas. Por ahí estuvo Pablo Milanés, estuvo Silvio Rodríguez, estuvo la Orquesta Aragón, ahí cantó Soto. Bueno, Soledad Bravo. Soledad Bravo. Bueno, es que Morela Muñoz, mira, en el documental para mí lo fascinante fue tratar de recrear ese ambiente. Como son unas personas tan públicas, tenían muchísimo material, muchísimas fotos. Yo creo que yo utilicé 280. La casa termina cuando se termina el matrimonio de Miguel con Carmen Ramia. No, bueno, yo no he llegado a ese nivel de intimidades. Ahora, Margarita, tú te paseas por quizás años importantes o los más importantes en la historia contemporánea de Venezuela y donde quizás lo que ocurrió allí fue en gran parte determinante para grandes alcances políticos y democráticos, ¿no? Pues para llegar a lo que somos hoy en día. ¿Cómo siente la gente cuando ve el documental, cuando se critica tanto en este momento y se condena y se sataniza tanto ese pasado, Mira, esos 40 años de democracia? ¿Cómo lo ve la gente hoy en día reflejado en un documental como Mira, este? yo te puedo decir que evidentemente en el documental tú ves la pluralidad de esa casa. En esa casa estaban adecos, copellanos, guerrilleros, estaban ahí, todos compartían, dialogaban, habían polémicas, todo, pero era posible estar en un mismo sitio y donde había esa diferencia, esa pluralidad de pensamiento. Entonces, a mí lo que me ha pasado, que ha sido para mí una gran satisfacción, es que cuando la gente sale de la sala, todo el mundo viene y me dice, gracias, esto es una luz para nosotros, qué bueno, y la gente se ríe, se divierte, bueno, se le salen las lágrimas. Nosotros te lo agradecemos profundamente, de verdad que sí. Así que invita nuevamente a la gente para que vea el documental, la sala donde se está proyectando, y que me imagino que ahora va a ir por toda la sala del país. Bueno, por los momentos lo que tengo es el trasnocho y Pero pasa los miércoles. Como en Cinema Paradiso, montamos una tele en una plaza y ahí la pasamos. Sí. No, porque lo que pasa es que no hay la cultura de ir a ver documentales al cine.
Eso es una moda que está, bueno, tiene ya como 7 años en Europa, que se va a ver documentales. Pero aquí en Venezuela es muy poco, ¿no? La costumbre, eso es un hábito. Pero en todo caso, Macondo, mañana a las 9 de la noche, en la sala Cine Paseo Plus, en el trasnocho cultural, y les recomiendo que lleguen temprano. Primero que todo, estacionarse en el trasnocho siempre un poco complicado. Sí, es complicado. Y después, la semana pasada, a las 8:30, ya se habían acabado las entradas. Entonces mucha gente se quedó Es los fuera. miércoles, ¿no? Pero Importante aclarar, sí, es los miércoles. Una joya miércoles a las cinematográfica 9. que parece que va ahora a festivales y cosas, todas esas cosas, ¿no? La vas a poner ahora en los festivales de cine, de documentales. Sí, bueno, tengo varias cosas por ahí andando. Muy bien. Gracias, Margarita. Y del resto se va a enterar usted en la revista Cara porque hicimos una entrevista estupenda. Mire, aquí tengo...